Muy buenas, sed bienvenidos a un nuevo video tutorial, un vídeo de aprendizaje en el que vamos a explicar cómo montar una máquina virtual con VMware Workstation. En este caso me voy a centrar en cómo crear esta máquina virtual a lo que sería el hardware virtual, para que entendamos las diferentes opciones. El entorno en el que trabajamos es una Linux, es un Kubuntu 16.04 ahora mismo, o cuando lo actualice pues será mayor. Y luego después vamos a trabajar con VMware Workstation, como acabo de explicar. Este programa funciona exactamente igual en Linux que en Windows. Yo lo voy a explicar desde esta plataforma Linux, pero realmente funciona igual en una y en otra. Cambia un poco algún brillo, algún botón gráfico, pero lo que serían las opciones serían siempre las mismas, ¿vale? Tiene todas las opciones, etcétera, etcétera. Bien, este programita está en la versión 12.5. Lo tengo en la versión 12.5. Realmente, para lo que vamos a explicar, va a dar igual cualquier versión. Ya os digo, es más importante que os quedéis con la idea de lo que estamos haciendo que el problema de las versiones. Bien, para instalarlo en lo que es mi guía, en la guía que tengo aquí en el tema 1, hablamos de virtualización y hablamos de preparar una máquina con VirtualBox, que sería otra solución muy importante. Y me falta lo que sería la parte de VMware, que la vamos a completar con este vídeo. El programa Workstation lo podéis descargar desde este enlace de aquí. Nosotros en el instituto trabajamos con este otro enlace. Todo alumno matriculado en nuestro instituto tiene acceso a este enlace. Y es comercio. Ay, se me ha ido. Y es comercio. software.iescomercio.com. ¿Vale? Accedéis a este enlace, iniciáis sesión como alumno o profesor, y una vez que estás aquí, pues tenéis disponible tanto la descarga del VMware Workstation como pues podrían ser Windows 10, Windows 7, vamos a poner Windows 7, Windows 8.1, etcétera, el que quisierais. Imaginaos que queremos descargar el Windows 7, pues nos vendríamos aquí, tenemos las dos versiones, la 32 y 64. La N esta significa que es una versión que Microsoft crea para que tú libremente puedas elegir el navegador que quieras, principalmente. Entonces, pues bueno, yo suelo elegir siempre esta porque te da más libertad. No te viene ya tan direccionada. Y bueno, pues le añades al carro y la descargas. Bien, me dice que yo ya he pedido este producto. Es verdad que lo he pedido. Le doy aquí. Y lo tengo ya por aquí en un pedido anterior. Tengo aquí Windows 7. Entonces, pues bueno, pues desde la plataforma luego tiene su propio gestor de descargas. Hay que darle aquí a descargar. Y entonces, pues bueno, hay que descargarse primero el gestor de descargas, luego el fichero, descargarlo e instalarlo. Descargarlo e instalarlo. Luego, una vez que esté instalado, hables este fichero con ese programa y ya se empieza a descargar lo que sería el pedido, ¿vale? En mi caso tengo un pedido de estos dos programitas. Bien, una vez que hemos descargado, tenemos un fichero .iso. Esto de aquí lo que nos permite descargar es un fichero .iso. ¿Qué es un fichero .iso? Es un fichero que contiene, o imagen ISO, es un fichero que contiene lo que sería el contenido de un CD o un DVD. ¿Vale? Este formato es un protocolo. El formato de grabación de datos en discos sigue el protocolo ISO 9660. Y entonces, pues si tú te descargas un fichero con esta extensión, significa que tú tienes un CD grabado en un pendrive, en un disco duro, en donde sea. Tú tienes ahí un CD-ROM. Esa ISO la puedes grabar luego con un grabador de CDs. Le meterías el CD y le dirías que grabara esta información en ese CD o en ese DVD. Y en nuestro caso, VMware lo que va a hacer, lo que va a necesitar para poder instalar luego posteriormente pues el sistema operativo, el Windows 7 o el Ubuntu o el que sea, va a ser esa ISO. ¿Dónde conseguimos la ISO del Ubuntu? Es decir, el sistema operativo del Ubuntu, que es el que vamos a utilizar como ejemplo para esta máquina virtual que voy a crear. Pues vendríamos aquí a ubuntu.com y descargaríamos
aquí la versión desktop, que va a ser una versión para escritorio. Y bueno, pues si tenemos, como digo en mi documentación, pues si tenemos 64 bits, un ordenador con 64 bits, podremos descargar máquinas virtuales de 64 bits. Si tenemos un PC, también recomendamos como mínimo de RAM 4 GB, ¿vale? Para tener este programa, Workstation. A partir de 8 iría muchísimo mejor, ¿vale? Pero bueno, en mi caso tengo 16 GB, voy muy bien con esta máquina que me he montado. Es que no tenga esto, no pasa nada. Tendríamos estas otras tres opciones, ¿de acuerdo? VirtualBox de hecho consume un poquito menos, para los ordenadores antiguos puede venir bien. Requerimientos mínimos, pues si instaláis una versión anterior, la 8 por ejemplo, pues puede que seguramente os encaje. Una RAM de 2 GB, uno de estos procesadores, pues seguramente puede que os encaje. Si tuviera 32 bits vuestro equipo, no descarguéis la versión que por defecto os va a poner aquí, ¿vale? Si yo doy aquí a Download, voy a descargar. Aquí nos piden si queremos hacer alguna contribución. Si no queremos pagar nada, le decimos en este botón que no queremos de momento aportar dinero, que solamente queremos descargarlo. Y automáticamente empieza la descarga. Vale, lo voy a descargar en mi carpeta personal, en descargas. Ahí voy a elegir una carpeta de mi disco duro donde guardar ese fichero. Bien, veis que es un fichero de 1,4 GB, es decir, si lo quiero grabar en un dispositivo físico va a tener que ser un DVD, ¿vale? Un CD tiene hasta 700 megas, luego tendrá que ser un DVD porque ocupa 1,4. Bien, últimamente ya no se graban estas cosas porque ya os digo que estos ficheros .iso los puedo montar directamente en el sistema sin necesidad de grabarlos en CDs y en DVDs, con el ahorro que esto supone de no tener que estar grabando este tipo de dispositivos. Bien, os decía que aquí, desde aquí hemos descargado la versión 64 bits. ¿Cómo lo sé? Porque en el nombre del fichero, si os dais cuenta, pone amd64.iso, ¿vale? AMD64 significa que es una versión de Ubuntu desktop para 64 bits. AMD64 son 64 bits. Bien, si bajamos un poquito más abajo, aparte de descargar una versión quizás más moderna, pero no estable, yo estoy descargando la versión LTS, que es la versión de más largo soporte que nos da Canonical, ¿vale? Entonces, pues es una versión que van a actualizar durante muchísimo más tiempo, con lo cual si queremos hacer una máquina y utilizarla durante mucho tiempo, pues es la más recomendable. Bien, si queremos instalar la de 32 bits, vamos bajando. Y entonces pues tenemos que venir aquí a alternativos, downloads alternativos. Buscad ese enlace, también lo tenéis aquí, Alternative Downloads, ¿vale? Aquí. Le vamos a dar aquí. Bien, entonces aquí, si te das cuenta, bajamos un poquito para abajo. Podemos descargar por torrent. Si alguno ya controla esto, podría ir por aquí. Y si no, pues intentamos buscar un mirror español, un aliado de Canonical, de Ubuntu, que tenga la versión, la ISO que queremos descargar, que en este caso es la 1604.1, la última LTS que ha sacado Canonical, Ubuntu. Y veis que desde aquí ya podemos elegir o bien de 64 bits o bien de 32 bits. ¿Vale? Desde aquí descargaríamos la de 32. Y la voy a descargar también, para que veáis que no hay mayor diferencia, ¿vale? En mi caso ya me quedan 4 minutillos, 3 minutitos para descargar esta versión. Bueno, ahí está recomponiendo. Ya tendría mis dos versiones. Los que tengáis ordenador antiguo, 32 bits. Los que tengáis ordenador moderno, 64 bits. Bien, una vez explicado esto, pues lo que vamos a hacer es crear ya la máquina virtual. Para crear la máquina virtual tengo aquí un documento, un poquito más abajo. No, aquí en ejercicios tengo la actividad que vamos a hacer, que es crear una máquina virtual y crear la configuración. Vale, pues vamos con ello. Bien, lo primero que nos dice el documento es vamos a crear una nueva máquina virtual. Esto lo hacemos desde File, New Virtual Machine. Bien, una vez que entramos aquí,
podemos elegir típica, opciones recomendadas o opciones avanzadas. Voy a entrar en la de avanzadas para que podamos aprender un poquito más los entresijos de qué es lo que funciona a nivel interno de este programa. Bien, la primera ventana que nos sale nos explica que esta máquina virtual nos está preguntando con qué la vamos a abrir, con qué producto de VMware la vamos a abrir. Imaginaos que yo estoy ahora mismo en casa, como es cierto que estoy, en el trabajo, en el instituto, tenemos la versión 10, por ejemplo, instalada. Si yo creo la máquina virtual para la versión 12 y luego me la llevo al instituto que tiene la 10, no me va a funcionar. Tengo que crearme la máquina virtual con compatibilidad para versiones 10, para versiones más antiguas, una versión más antigua, y de esa manera esta máquina virtual me funcionará aquí con la 12, que tengo la 12, y en el instituto que tengo la 10. Me va a funcionar en los dos sitios, porque tengo compatibilidad de la máquina para 10. En cualquier momento luego podremos cambiar la compatibilidad de la máquina virtual. Es lo bueno que tenemos es software. Dentro de los límites físicos que tiene mi máquina, que es tener ahora mismo 16 GB de RAM y un SSD de 240 GB, dentro de eso yo aquí puedo crear las máquinas virtuales, pero siempre limitado por lo físico, ¿vale? Esto es virtual y el VMware, dentro de lo que cabe, va a funcionar dentro de esos parámetros. Bien, voy a crearla entonces con compatibilidad para Workstation 10, porque es el producto que quiero que sea manteniendo la compatibilidad. Y esta máquina, como me la voy a llevar de un sitio para otro, pues lo voy a poner así. ¿Que no lo vamos a llevar de un sitio para otro, lo vamos a tener siempre en casa? Pues lógicamente, cuanta más mayor versión, un hardware más avanzado va a permitirnos efectos en 3D, USB 3.0, todas esas mejoras a nivel hardware que va incorporando poco a poco VMware y va haciendo los conectores, ¿vale? Sería un poquito, ¿ves? Aquí no hay soporte para la cámara, no hay DirectX, es decir, si quisiera luego en la máquina virtual transferir imagen con la webcam como estoy haciendo aquí, pues aquí con esta versión no la podría hacer, ¿vale? Tendríamos que elegir esta otra opción. Bien, como luego después puedo volver para atrás o lo que sea, vamos a dejar la 12. Vamos a dejar aquí la 12. Ya nos dice que desde dónde vamos a instalar el sistema operativo. Ya os he dicho, podemos meter un CD-ROM físico, como dice aquí. Podemos elegir una imagen ISO o podemos elegir que luego lo instalamos. En mi caso lo voy a instalar luego. ¿Por qué? Porque si lo marcamos aquí, si ahora le paso yo la ISO que nos hemos descargado, que ya veis que está a puntito, 16 segundos me quedan aquí ya, pues VMware va a hacer toda la instalación de manera muy automática, va a estar muy bien. Me va a pedir solamente el usuario que quiere crear y va a hacer toda la instalación automáticamente. ¿Cuál es el problema? Que VMware es estadounidense y le va a poner el lenguaje inglés, teclado inglés, el que él vaya determinando. Entonces, pues esto luego después es un rollo. Entonces yo voy a elegir esta opción y luego después meteremos el CD-ROM y lo haremos nosotros. La instalación la guiaremos nosotros, ¿vale? Con lo cual elegimos esa última opción. Bien, aquí tenemos los sistemas operativos que soporta VMware. Ya veis que tenemos muchos Windows, muchos Linux. No todos, pero hay muchos. Y en los más famosos pues tendríamos estos dos, Ubuntu 64. En mi caso voy a instalar una máquina de 64 bits de Ubuntu. La marco y le damos a siguiente. En el nombre no voy a liarme mucho la cabeza, voy a poner simplemente que es una Ubuntu. La carpeta donde se ubica pues la puedo crear ahí. En el siguiente paso nos pide los procesadores que queremos tener en la máquina virtual. De los procesadores físicos que ahora mismo tengo disponibles 16 o un core con 16 núcleos, mejor dicho. Creo que tenía dos cores con 4 núcleos cada uno. No, con 8 núcleos cada uno. Seguramente será algo así. No me acuerdo ahora, no recuerdo bien. Bien, el tema es que a lo que le importa al VMware sería este numerito final. Es decir, me da igual que ponga un procesador y dos cores que dos procesadores y un core. El numerito como el final, como es 2, este es el parámetro que a él le viene bien. ¿Vale? Cuantos más procesadores, lógicamente, mejor va a ir la máquina virtual y menos disponibilidad van a tener la máquina, el anfitrión, el real, el Kubuntu en este caso. ¿Vale? En mi caso voy a ponerle dos núcleos, tengo 16, pues le voy a poner dos núcleos para que me vaya holgadita. Con uno sería suficiente, si tenéis una máquina limitada poned 1 y perfecto, y os va a ir bien. Bien, le voy a poner 1, 2, siguiente.
Bien, aquí nos pregunta la memoria RAM, es decir, estamos componiendo una máquina, un ordenador, estamos montando un ordenador virtual dentro de lo que sería nuestro CPU, pues ya habéis visto que elegimos que esta máquina virtual tenga una CPU limitada de 2 núcleos. Bueno, pues más sencillita. Para Ubuntu es suficiente. RAM, tengo 16 gigas. ¿Cuánto le doy? Pues me están diciendo que con 1 giga es suficiente. Pues 1 giga. Porque voy a tener aquí luego más máquinas virtuales y seguramente cada una va a consumir también su RAM. Con lo cual, si quiero tener todo esto funcionando a la vez, pues me conviene ser un poquito cuidadoso. Si ponemos memoria recomendada aquí el máximo, pues me va a coger, fijaros, 13972. Es decir, me va a coger casi todos los gigas que tengáis disponibles, todos para la máquina virtual. No le va a dejar casi nada, un poquitín le va a dejar a mi Kubuntu, a este host. Le está dejando pues 2 gigas y casi 3. 2 gigas y poco. Y bueno, pues todo lo demás sería para esta Ubuntu, con lo cual mi rendimiento podría caer, ¿vale? Con 1 giga me dice que es suficiente, pues lo recomendado y suficiente. Bien, aquí vendría la tarjeta de red física que le vamos a meter para conectar este ordenador virtual con otros ordenadores. Por ejemplo, con este, que es el que digo que es el anfitrión. Puedo ponerle no ponerle ninguna tarjeta de red o ponerle una tarjeta de red con una configuración de estas. Vale. En este caso no voy a extenderme mucho. Hay un vídeo que tenéis aquí que también tengo ya editado, que sería con este título, con el título de NAT. Cuando elegimos NAT y Host Only, tenéis también la parte de Bridge, aquí la tendréis, aquí a la derecha, en otro vídeo. Cuando elegimos NAT, lo que hace VMware es conectar nuestro equipo físico, por así decirlo, conectarlo a la máquina virtual mediante un switch, ¿vale? Este switch, que se llama NAT o VMNet 8, pues ahí va conectando todas las máquinas virtuales que queremos, que vayamos creando con esa configuración, con la configuración esta de aquí, NAT, pues las va a ir conectando a este switch. Entonces, y va a hacer que este switch funcione como si fuera un router, es decir, este switch va a disponer de un servidor de DHCP, como el router de nuestra casa. Si nosotros vamos conectando todos los dispositivos de nuestra casa domésticos al router, ¿vale? Este sería como si fuera el router, las bocas del router, y nuestro router además nos da IPs automáticas. Pues así va a funcionar la opción NAT del VMware, ¿vale? Dicho de una manera un poquito sencilla para los que nos iniciamos con esto. Entonces, en automático, cuando yo instale el Ubuntu, va a coger la configuración de red que le dé el VMware de manera todo automática, ¿vale? Y saldrá a través del VMware, que sería un poco, por así decirlo, esta parte intermedia de aquí de la imagen, saldría a lo que sería nuestra máquina real, por la tarjeta red física, esta que veis aquí. Esta tarjeta física, que es la real, pues todos los paquetes de las máquinas virtuales, de esas tarjetas virtuales que no existen realmente, saldrán a través de esa tarjeta física, ¿vale? Y esto sería como, pues por así decirlo, los dispositivos de nuestra casa, que serían todos virtuales, serían todos no reales. Bien, explicado más o menos grosso modo esto, seguimos con nuestra instalación. Lo vamos a dejar en NAT. Ya os digo que en el futuro ya veremos el resto de las opciones. Y si no, pues veis, si tenéis mucho interés, pues revisad los vídeos estos que os digo, que lo explican. Bien, seguimos siguiente y aquí nos pregunta qué buses, la placa que va a tener, es decir, hemos elegido ya CPU, memoria RAM, tarjeta de red y ahora el bus, ¿vale? La placa. ¿Qué placa cogemos? La que nos recomiendan. Para Ubuntu nos está recomendando esto. Dependiendo del sistema, Windows Server, por ejemplo, tiene también un bus concreto que recomienda VMware. ¿Vale? Ellos trabajan y ellos nos saben decir qué bus, qué controlador va a venirnos mejor para pinchar los dispositivos que vayamos teniendo. Cogemos el recomendado en base a Ubuntu y listo. Recomendado en base a Ubuntu y listo. Y aquí ya pinchamos, nos pregunta por los discos, que ya sería la última parte, el disco duro, ¿vale? Pues igual se ve mejor así. Vamos a ver un poco más grande. Bueno.
Entonces aquí creamos un disco duro nuevo o tenemos alguno existente. Nosotros tenemos uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo independiente de todo lo demás. 20 gigas para un Ubuntu, generalmente para hacer prácticas durante un curso, etcétera, suele ser suficiente. Si vayamos a instalar, le vamos a meter chicha, que digo yo, le vamos a meter un Office, un LibreOffice, un GIMP, cosita, le vamos metiendo chicha, pues quizás 30, 40 quizás vendría mejor. Y si ya queremos estar holgados para siempre, VMware también consume bastante. Este programita consume, pues yo diría que 500, 1 giga. Bueno, pues iríamos calibrando. En principio yo creo que con 30 gigas sería suficiente, con 20 también, ¿vale? Vamos a dejarle 30. Pues si le quiero meter luego... Hay veces que instalo el Office junto con dentro de Linux y ya lo tengo todo. Ya tengo un sistema sin virus y además con un buen paquete ofimático. Más que bueno, compatible con todo lo que me va llegando, documentos que me van llegando, que a veces necesito editarlos con este paquete ofimático. Bien, aquí tenemos esta opción que reserva todo el espacio de disco, es decir, los 30 gigas. ¿De dónde los va a coger? De nuestro disco duro físico. Nuestro disco duro físico, ahora mismo ya os he dicho que son 240 gigas de lo que sería, vamos a mirarlo. Fijaros, mi disco duro físico ahora mismo, pues aquí en mi sistema Linux tengo 127 ocupados. Es decir, como mucho, y disponibles 49. Es decir, si yo cojo 30 para mi máquina virtual, estos 30 que tengo aquí, y le digo que además los reserve ya, me va a dejar solamente 19 para poder trabajar luego con mi sistema. Lo que se suele hacer cuando tenemos tamaños tan justitos, no marcamos esta opción. De hecho, no os la recomiendo, incluso aunque tengáis espacio, no os la recomiendo. Si va un poquito más rápida la máquina, si tú lo reservas ya, el espacio, pues luego la máquina va a ir más rápida, ya lo tienes reservado, no tiene que ir generando espacio ni ir grabando a la vez. Pero realmente para lo que estamos ahora manejando, y además que tengo un SSD que va muy rápido, pues no voy a notar mucha diferencia. Con lo cual no lo voy a reservar ahora, no me voy a quitar estos 30 gigas de mi disco, que seguramente los voy a querer utilizar para otras cosas. Bien, aquí elegimos si queremos guardar estos 30 gigas en un fichero virtual o en diversos ficheros. Esto va a crear un disco duro virtual. ¿Cómo crea el disco duro virtual? Creando un fichero dentro de mi sistema real de ficheros. ¿Vale? Dentro de mi disco duro real, ahí va a crear un ficherito que va a ser ese disco duro virtual. Va a ser uno único o muchos. Generalmente os recomiendo que utilicéis muchos, porque suele ser mejor, dice aquí, cuando vas a mover el fichero, o sea, la máquina virtual de un sitio a otro. Puede reducir el rendimiento. Realmente he leído esta documentación de VMware y realmente no reduce el rendimiento prácticamente nada. ¿Vale? Aquí vamos siguiendo un poquito las opciones. Aquí, por ejemplo, yo antiguamente recomendaba instalarlo solo en un fichero, pues porque da un poquito mejor de rendimiento, pero realmente he leído documentación. Mira, aquí no tengo el enlace. He leído documentación y no da mucho mejor rendimiento, o sea que vamos a elegir split, ¿vale? Porque normalmente mis alumnos lo que hacen es mover la máquina virtual de clase al casa y de casa a clase, con lo cual pues esta sería la opción a enganchar. Bien, el fichero para este disco se va a llamar así, me parece buen nombre. Y fijaros que le pone extensión Virtual Machine Disk, ¿vale? De lo que sería VMware. Esta extensión se utiliza mucho. VMware es un programa muy utilizado. Bien, y una vez que hemos terminado ya, pues nos dice un poco lo que hemos ido eligiendo, dónde se va a ubicar la máquina virtual, qué versión, el sistema operativo y luego pues todo lo que sería el hardware virtual, disco duro, memoria RAM, tarjeta de red, buses, cores de CPUs. Bien, si quisiéramos añadir alguna cosa, le daríamos desde aquí, desde Customize Hardware. ¿Vale? Desde aquí, por ejemplo, nos hemos quedado pendientes de meter la ISO del sistema, pero lo vamos a hacer ahora de otra manera. Vamos a darle a Finish. Nos dice aquí una serie de recomendaciones, que instalaremos las VMware Tools. En la documentación les explico qué es esto de las tools. ¿Vale? Aquí en VMware
un poquito más al final, pues os explico lo que son las tools, ¿vale? En un enlace que hay aparte, pues, bueno, cuando veamos la instalación del sistema operativo las explicamos y lo dejamos instalado con las VMware Tools. Bien, en el vídeo seguimos, aquí ya cerraríamos. Bien, y ya me sale lo que sería la máquina, esta máquina que yo he llamado Ubuntu, que está ahora mismo vacía. Tiene un disco duro nuevo, un procesador nuevo, una RAM nueva. Yo entonces aquí ahora en el CD-ROM, bien desde aquí o bien desde aquí, con un doble clic, puedo cambiar. Fijaros, está marcado que cuando arranque, cuando yo encienda la máquina virtual, cuando yo encienda este ordenador, se va a conectar el CD-ROM. ¿Por qué? Porque generalmente VMware entiende que a través de ese CD-ROM le vas a meter el sistema operativo. Entonces aquí le vamos a elegir usar imagen ISO, ¿vale? Esta imagen ISO, ¿dónde está? Pues yo la tengo en descargas, ¿vale? La he descargado en descargas. Fijaos que ya he terminado de descargar las dos. Podría instalar una versión de 32 o de 64. Yo en mi caso le he dicho que iba a conectar un 64 bits. Me he creado la máquina virtual con procesadores preparados para 64 bits. Con lo cual le tengo que meter este de aquí, ¿vale? De 64 bits. Si le hubiera dicho lo otro, o si le hubiera dicho que iba a ser un Ubuntu normal, sin ser de 64, pues entonces elegiría esta otra de aquí. Bien, como en mi caso hemos elegido esa, ponemos esa. Y guardamos save. De manera que cuando yo guarde y arranque la máquina, va a conectar con el CD-ROM, ¿vale? Va a arrancar el CD-ROM. ¿Por qué con el CD-ROM? Porque mi disco duro está vacío. Este disco duro lo hemos creado vacío. Tengo 30 GB ahí vacíos. Entonces le damos al play, no sé si se ha visto. Es una de las opciones que viene. Bien, me salen una serie de mensajillos de que hay ciertas cosas en este sistema que no tengo ahora mismo disponibles con Ubuntu. Y bueno, pues ya va arrancando el CD-ROM. Si os fijáis aquí abajo a la derecha, me salen los iconos, ¿vale? Este sería el del disco duro de 30 GB y aquí se ha puesto a funcionar automáticamente la imagen ISO de ese CD-ROM que he metido en esta unidad virtual de CD-ROM. Tengo mi tarjeta en NAT, aquí tengo un adaptador de red. Fijaros que el Ubuntu me lo reconoce, ¿vale? Ha arrancado el CD-ROM, la instalación, y aquí tengo ya lo que sería el conector, y bueno, pues parece que todo lo demás ha ido funcionando. Vamos a dejar esto ya aquí. Yo creo que el propósito del vídeo está cubierto. Hemos visto lo que serían las opciones de lo que sería con la configuración del hardware, ¿vale? De esta máquina virtual. Estas diferentes opciones son las más básicas. Luego tenemos muchas más, como podréis ver. Tenemos, pues, si queremos aceleración en 3D, bueno, y aquí veis que si queremos utilizar las VMware Tools, estas que os decía, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, vamos a terminar hablando de estas dos cositas que son importantes y además al principio suelen ser muchas dudas que me comentáis. Y luego ya después pasamos a un siguiente vídeo en el que instalaremos, ¿vale? De momento instalar no vamos a verlo en este vídeo. Esta opción de aquí, hay veces que lo que hace es coger librerías gráficas del anfitrión, del sistema operativo anfitrión, en mi caso Ubuntu, en muchos de vuestros casos seguramente será pues Windows 7 o Windows 10, coge la librería gráfica y la emplea para la máquina virtual, con lo cual va muy rápida y va bien, a nivel gráfico se ve muy bonita. ¿Qué pasa? Que aquí en mi Ubuntu no lo permite, no lo controlan todavía y entonces me salía el mensaje de que no se va a poder utilizar. La tengo yo activada, pero mi sistema no lo permite. Por mucho que yo lo active aquí, no lo permite. Hay veces que da conflictos y veréis una pantalla de esta guisa, que la tenía, eso es. Hay veces que esa opción da conflictos, tú arrancas la máquina virtual, has instalado tu Ubuntu precioso y de repente arrancas y te aparece así. Te sale un menú como un poco aquí a la izquierda como que se va, como disuelto. Vale, entonces esto está relacionado con esta opción que estamos diciendo. Hay que desactivarla o activarla, ¿vale? Normalmente hay que desactivarla. Como la tenéis activada, sale de esa manera. Entonces al desactivarla ya pinta bien, ¿vale? La desactiváis, arrancáis la máquina otra vez de nuevo y arrancaría y os funcionaría bien. Esto es una incidencia que suele a veces dar un poquito de guerra. Por eso os la cuento.
Luego después tenemos lo de las VMware Tools, que serían, es un paquete de programas que incorpora el propio VMware, que lo que permite sería pues el que la máquina virtual rinda mejor, ¿vale? Es decir, instala un aliado dentro de la máquina virtual, de esta máquina Ubuntu, instalaría un programita dentro de esa máquina que a la hora de comunicarse con el anfitrión, con el VMware y al conectar y desconectar cosas del ordenador físico real a la máquina virtual, pues siempre va a dar mejor rendimiento. Da mejor rendimiento, por ejemplo, con las VMware Tools va a dar mejor rendimiento luego la tarjeta de red. Va a dar mejor rendimiento el gráfico, es decir, cuando carguemos la máquina virtual podremos verla a pantalla completa. Vamos a poder copiar cosas de la máquina real, por ejemplo este texto que tengo aquí, y luego venir aquí y pegarlo en la máquina virtual. Vamos a poder arrastrar incluso ficheros. Si tengo un fichero en el escritorio y quiero meterlo en la máquina virtual, pues podré seleccionarlo y arrastrarlo. Todo esto lo veremos un poquito más adelante, lo podéis buscar en internet que tendréis mucha documentación sobre lo que principalmente son las VMware Tools. Y bueno, con esto yo creo que hemos terminado el propósito del vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y ya sabéis, comentad si tenéis algún problema, comentad en el vídeo, darle a like si os gusta y suscribiros. Hasta pronto.